Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre los rivales directos de Los Ángeles Lakers, equipo del que hablábamos anoche. Pues bien, hoy toca comentar ese fichaje de manera más detallada de Blake Griffin, la llegada del ex de los Clippers y Detroit Pistons a las filas de Steve Nash, Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Es tan bueno el fichaje, es tan buena la llegada de Blake Griffin, hasta el punto de dar por hecho que Brooklyn va a ganar el anillo. Cambia tanto al equipo neoyorquino, es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Aparte, vamos a comentar las razones desveladas por el jugador que le han hecho decidirse por la franquicia que juega en el Barclays Center, y además tenemos que comentar rumores de Knicks y la posible sanción que le podría caer a Meyers Leonard por, un incidente en Twitch gracias al Call of Duty. Así que comenzamos con la primera información, comenzamos con Blake Griffin y Brooklyn Nets. Y es que, como ya sabéis, el 6 veces All-Star, exjugador de Detroit Pistons, hace apenas unos días firmó por Brooklyn Nets. Y el propio jugador ha querido hablar sobre las razones que le llevaron, que le condujeron a tomar esa decisión, a firmar con Brooklyn. En Bleacher Report, Griffin describió estos motivos diciendo que sobre todo el firmar con los Nets era el resultado de su admiración por Steve Nash y su deseo de luchar por su primer campeonato de la NBA. Necesitan un 4, siempre he tenido mucho respeto por Steve Nash y todos los muchachos que tienen. Sean Marks ha hecho un gran trabajo allí, fue una decisión difícil y quería estar en un equipo que compitiera, explicaba Blake Griffin. Además, obviamente, en la entrevista también comentaba ciertas cosas sobre su amistad con su ex compañero en Los Ángeles Clippers, DeAndre Jordan, que influyó en su decisión por firmar con su nuevo equipo. Vamos camino de regreso, cualquiera con quien esté tan familiarizado siempre lo hace más fácil. Eso definitivamente jugó un papel importante, agregaba Griffin. Claro, ¿qué es lo que ha pasado con esta adquisición por parte de Brooklyn Nets? Pues bien, desde la llegada de Blake Griffin, muchos fanáticos de la NBA y del baloncesto dan por hecho que los claros favoritos y los rivales a batir este año para conseguir el campeonato son los Brooklyn Nets. Ahora mismo a la gran mayoría de fans de la NBA les dicen qué equipo va a ganar el anillo y la gran mayoría contesta Brooklyn Nets. Y de hecho en las casas de apuestas, según betonline.ag, es que los Nets han superado a Los Ángeles Lakers, que hasta este momento eran los claros favoritos, seguidos, ojo, de Los Ángeles Clippers y Utah Jazz, mientras que Milwaukee Bucks, por ejemplo, tiene la segunda mejor probabilidad entre los equipos de la conferencia este. Pero claro, yo aquí entro en un debate. ¿Blake Griffin es tan buen fichaje para Brooklyn Nets como para decir que son los rivales a batir? Es decir, ¿Blake Griffin consigue apagar todos los fuegos que tenía Brooklyn Nets en el backcourt, es decir, en el juego interior y sobre todo en defensa? Para mí no. Y seguramente lo habré puesto en la portada del vídeo, no sé si habré puesto lo que estoy pensando ahora mismo, pero es para mí un parche. Para mí Blake Griffin, si nos lo tomamos como que va a ser el gran refuerzo que va a cambiar en defensa al equipo, que lo va a reforzar, etcétera, etcétera, para mí va a ser un parche, si nos lo tomamos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque al final Blake Griffin, lo dije en el directo, no es un center, no es un pivot, no te va a funcionar al igual que funcionaba Jarrett Allen, o no te va a funcionar de la misma manera que, por ejemplo, Andre Drummond o DeMarcus Cousins en el caso de que hubieran firmado por el equipo neoyorquino. ¿Por qué? Simplemente porque Blake Griffin, repito, no es center, es un 4, es un ala pivot, y en el caso de tener una segunda posición, me decanto más hacia la posición de 3, hacia el alero, que hacia la posibilidad del pivot, simplemente porque es un jugador que si le pones, le emparejas con un Joel Embiid, con un Nikola Jokic o incluso con un Andre Drummond, del que tanto se está hablando en las últimas horas, para mí Blake Griffin no puede parar a ninguno de estos tres, es imposible, por altura, por físico, y sí por físico, porque vamos a ver, Blake Griffin es un grandísimo jugador, pero no es ese jugador que veíamos en Los Ángeles Clippers, potente, que arrasaba con todo lo que encontraba por su paso. No es ese mismo jugador. Blake Griffin ha
cambiado. De hecho, pues podemos decir que tiene un poquito más de manejo de balón, es un poco más técnico, no es tan potente y no es tan físico. Ese Blake Griffin de los Clippers del Lob City ya no lo tenemos, porque es más veterano y con el tiempo este jugador ha evolucionado, pero es que es normal, es ley de vida. Entonces, sí que es verdad que es un grandísimo refuerzo en la posición de 4, pero una cosa es eso y otra cosa es, en primer lugar, dejarnos llevar por el nombre. Blake Griffin, 6 veces All-Star, pero hay que tener en cuenta que no es el mismo jugador, como he dicho hace apenas un minuto. Y por otra parte, que es que hay que tener en cuenta que sin Jarrett Allen, Brooklyn Nets ha notado muchísimo las carencias sin este jugador, muchísimo. Entonces, vuelvo a repetir, en un hipotético enfrentamiento ante Philadelphia 76ers, ante Denver Nuggets, o imaginaros ante Los Ángeles Lakers, si por ejemplo se hacen con Andre Drummond como hablamos ayer, ojito, porque Brooklyn Nets lo va a seguir pasando mal, porque no tienen una figura, no tienen una pieza en el roster que pueda parar, por ejemplo, a Embiid, a Jokic, a Drummond, o por ejemplo, imaginaros en el caso de que DeMarcus Cousins estuviera bien, tampoco lo podrían parar, pero no porque no tienen calidad, no, porque no tienen la pieza adecuada. Esto es lo mismo que decir que Kevin Durant puede jugar de center, como en su momento dijo Steve Nash, por poder puede, pero realmente no es una opción que haya que considerar durante varias veces a lo largo de la temporada regular y mucho más en playoffs, porque obviamente Filadelfia te va a encarar con un Joel Embiid, te va a encarar Denver con Nikola Jokic, no te va a jugar en la posición de center con un jugador similar físicamente y en cuanto a estatura con, por ejemplo, Kevin Durant. No te van a jugar, van a intentar exprimirte en la zona. El año pasado en playoffs lo vimos. Bam Adebayo, por ejemplo, tenía una especial relevancia en su equipo. Joel Embiid, que bueno, pues al final pasó sin pena ni gloria por Filadelfia porque estaban muy mermados. Pero luego tenemos a Nikola Jokic. ¿Qué playoffs se hizo Nikola Jokic? Ojito con Los Ángeles Lakers. No me cansaré de repetirlo. Si Los Ángeles Lakers de aquí al 25 de marzo consiguen fichar a Andre Drummond, si los Lakers pegan el bombazo del mercado, los Lakers para mí serían los claros favoritos, porque con Andre Drummond y con Anthony Davis de 5 y de 4 como juego interior, Brooklyn Nets no tiene con qué parar a estos dos. No lo tiene, porque personalmente pienso que un Anthony Davis sano no puede ser parado por Blake Griffin. De verdad os lo digo, simplemente por edad, momentos en su carrera, etcétera, etcétera. Y luego, que es que para parar a Andre Drummond no tienen piezas, lo vuelvo a repetir. Entonces, en este mismo momento, ¿quiénes son los favoritos? Los Nets, pero cuidado. Cuidado porque hay ciertos equipos que están buscando reforzarse, Lakers, Clippers por ejemplo, Boston Celtics también, aunque están pasando por momentos serios, momentos delicados, se habla de Jeremy Grant, también de Nikola Vucevic, incluso meten en el saco de Boston a Andre Drummond. Cuidado con estas piezas que pueden cambiar de equipo antes del 25 de marzo, porque pueden modificar absolutamente la situación de la NBA en cuanto a favoritismos. Y ojito, porque toca hablar de los vecinos de Brooklyn Nets, de New York Knicks, Tom Thibodeau. No sé si os acordáis, un entrenador criticado por su excesivo amor con los jugadores veteranos, no tanto con los jóvenes. De hecho, por ejemplo, este año ha sido criticado por no meter más minutos a Immanuel Quickley, con todo lo bien que lo está haciendo esta temporada. Pues bien, el entrenador head coach en su primer año de los Knicks tiene a su equipo ahora mismo en puestos de playoffs con un sólido 19-18 de récord global. Pero ¿qué es lo que se ha revelado recientemente? Nada más y nada menos se ha dado a conocer que cuando Tibbs tomó las riendas por primera vez de tipos como Randle, Barrett o Robinson, aparentemente no eran más que fichas de intercambio en la mente del entrenador. Y esto lo ha dicho Jaron Weitzman del New York Post. Suplicó, haciendo referencia a Thibodeau, que el general manager Leon Rose ofreciera acuerdos a largo plazo a agentes libres como Gordon Hayward, Marcus Morris y Bogdan Bogdanovic. Quería un traspaso para conseguir a Derrick Rose, uno de sus favoritos desde hace mucho tiempo. Pensó que R.J. Barrett y Mitchell Robinson podrían convertirse en veteranos experimentados. Inicialmente apenas se vendió a Julius Randle, según un colega.
Ojito con esto porque, fijaros, Derrick Rose, al final los Knicks lo han conseguido. Era una pieza que Tom Thibodeau reclamaba al general manager de la franquicia de la Gran Manzana. Es verdad que Gordon Hayward terminó en Charlotte Hornets, Marcus Morris está en Los Ángeles Clippers y Bogdan Bogdanovic se encuentra ahora mismo en los Atlanta Hawks. Sin embargo, quiero que os imaginéis brevemente lo que hubieran sido los Clippers si, por ejemplo, jugadores como R.J. Barrett, Mitchell Robinson o Julius Randle, que este año se está saliendo, hubieran salido de los Knicks. Imaginaros lo que estarían diciendo ahora mismo la fanaticada Knickerbocker. O sea, sería un incendio los Knicks. A lo mejor no, a lo mejor el equipo iría incluso con un mejor récord, no se sabe. Pero claro, Julius Randle está jugando muy bien. Es cierto que Derrick Rose está funcionando a las mil maravillas y supone un grandísimo refuerzo para el conjunto de Thibodeau. Pero llama mucho la atención, por lo menos a mí, que R.J. Barrett y por ejemplo Mitchell Robinson, sobre todo Mitchell Robinson, en su momento se veían como piezas de intercambio, y luego también Julius Randle, pero a mí el que más me llama la atención es Mitchell Robinson, porque es uno de los grandísimos talentos que tienen los Knicks en plantilla. Y bueno, ya para terminar de manera muy breve, quería comentar lo que ha pasado y bueno, se ha publicado hace apenas unas horas, y es la polémica que se vive ahora mismo en Miami Heat por parte de Meyers Leonard. El conjunto de Florida estaría revisando ahora mismo unas imágenes de su jugador en su cuenta, en su canal de la plataforma morada, según Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel, donde a Meyers Leonard pues prácticamente se le escucha en varios momentos ciertos insultos antisemitas. El jugador de 29 años, para quien no lo sepa, se encuentra fuera de la temporada después de someterse a una operación en su hombro durante el mes de enero, y en noviembre firmó un contrato de 2 años y 19 millones de dólares y medio para permanecer en el conjunto de Pat Riley. ¿Qué es lo que ha pasado con todo este tema polémico de insultos antisemitas, en la cuenta, en la plataforma morada, etcétera, etcétera? Pues bien, Meyers Leonard por el momento no ha respondido ante este incidente, ha salido completamente de la corriente de la plataforma morada, y de hecho, por ejemplo, Leonard, para que veáis, eliminó un tuit que promocionaba su transmisión, y sus transmisiones recientes también han sido eliminadas, por lo que de momento Meyers Leonard vota por la ley del silencio. Claro, ya sabéis cómo es esto de internet, basta con que pongas durante 2 segundos, incluso no 2, 1 segundo algo, y ya está circulando a una velocidad brutal. Y obviamente los vídeos donde se ve a Meyers Leonard insultando mientras juega al Call of Duty están ahí, los podéis ver, y claro, eso no lo puede borrar. Ha borrado los tweets donde promociona sus transmisiones, pero los vídeos o los cortes donde aparece la polémica, eso no lo puede borrar y no lo va a poder borrar. Así que vamos a ver cómo actúa Miami, también cómo actúa la NBA, porque ya sabéis que con estos temas, y más que venimos del Black Lives Matter, etcétera, etcétera, cuidado porque puede venir sanción gorda, sanción gorda. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido mi opinión, si estáis de acuerdo o no sobre Brooklyn Nets, el fichaje de Blake Griffin, y sobre todo el tema del center, de si ha solucionado o no Griffin los problemas en el juego interior y sobre todo en defensa de los Nets. Hablarme sobre esos rumores de los Knicks y esas monedas de cambio, R.J. Barrett, Mitchell Robinson o Julius Randle por parte de Tom Thibodeau, y también esto último sobre Meyers Leonard y el incidente de la plataforma morada. Ponérmelo todito por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.